obetense. Buenas noches. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. No sé si de esto que estábamos debatiendo ya nada más empezar quieres aportar algo. Naturalmente yo tengo mi opinión y cosas que aportar, ¿no? De hecho, parece ser que según algún medio digital se ha desvelado que los 8.000 últimos euros de la fianza los pagó la suegra del señor Bárcenas. Eso es una suegra, qué mala fama tienen luego las suegras. Tienen mala fama las suegras, pero dicen aquel que quien tiene una suegra tiene un tesoro, y si eres tesorero ya ni te cuento, ¿no? La realidad y un poco lo que vemos yo lo digo un poco, lo que es la corrupción en España. El problema ya no estamos hablando de lo que es el volumen, sino ya quizás un poco la cotidianidad. Cada día tenemos un tema, cada día tenemos un caso, un asunto, y que el señor Bárcenas hoy en día pues esté en la calle, pues responde bajo mi punto de vista a dos aspectos. Uno, la justicia, cómo funciona en España, que es muy lenta, y cómo lo que comentaba Rosa, ¿no? Esa lentitud te lleva a tener a 19 meses a un señor en prisión preventiva. Luego la gente se escandaliza, ¿no?, cuando sale para efectivamente ser juzgado o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la perspectiva que yo tengo. Bueno, yo creo que tienen muchos ciudadanos, ¿no? Al ver esto. Hay un tema de pura estrategia política en el que creo que no se ha dado cuenta nadie en esto. ¿Por qué ahora? El máximo son 24 meses, ¿no? Me quedan 5. O sea, ya iba a cumplir 19 ahora. ¿Por qué ahora? Si alguien suma los meses que quedan, el riesgo es que se lo pusiesen en libertad coincidiendo con las autonómicas y las municipales. Y entonces sí que la podía liar, ¿no? El por qué ahora es, vamos a no tener influencia política, y en caso de tenerla, que el PP tenga capacidad de maniobra o de reacción frente a lo que él haga. Es decir, él ahora puede hacer mucho daño, pero el PP va a tener tiempo para matizarlo. Y además es el mismo día que se publica el dato de la EPA, que es un dato bueno. Bueno, estamos dando a entender, Nicolás, no el pequeño, sino Maquiavelo. Estamos dando a entender que detrás de su puesta en libertad hay manos. Ya, claro. Estamos dando a entender esto. En todo hay oportunidad. Hay oportunidad, pero yo no quiero creer esto. Y la verdad es que tal como lo plantea Gonzalo, yo también lo había pensado. Evidentemente hice números y dices, legalmente hubiera salido en plenas elecciones. Pero me resisto a creer que hay una mano que hace números también y dice, vamos a sacarlo 5 meses antes porque nos la puede liar. Desconozco la posición que tiene Ciudadanos sobre este tema, pero solo lo que voy a decir ahora. Pero la Audiencia Nacional es un órgano político, que no se olvide nadie. Es un tribunal de excepción y es un tribunal, por definición, anticonstitucional. A ver, por cierto, desde Ciudadanos, naturalmente, somos completamente conscientes de que en España la separación de poderes no existe. O sea, sabemos perfectamente que nuestra democracia está un poquito coja, bueno, bastante coja, por el hecho de que la separación de poderes, en lo que es los órganos judiciales, son completa y absolutamente ocupados por personas adscritas a los partidos políticos que hoy en día se alternan en el poder, ¿no? Partido Popular, PSOE, dejan meter un poco el pie a Izquierda Unida y a Convergencia y Unión incluso, pero bueno, la realidad es que son órganos políticos. Cuando el PSOE entró en el poder, pues el señor Alfonso Guerra, en aquel momento vicepresidente de gobierno, dijo unas palabras que fue que Montesquieu había muerto, y a partir de ese momento pues en España perdimos un poquitito lo que era el cariz democrático de esa separación de los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Yo quería empezar a hacerle una pregunta a Luis. Luis, vas a ser el candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Oviedo. Yo quería preguntarte, cuéntanos un poco cómo llegaste hasta Ciudadanos y a ser candidato al Ayuntamiento de Oviedo. Mira, te diré yo soy, un poco para que se haga la idea el público del programa, yo soy una de esas personas que el señor Tini Areces, presidente del Principado, llamó leyenda urbana. Yo soy una persona que cuando terminó la carrera, en el año 99, no tuve más remedio que emigrar y salir de Asturias, y eso que eran años buenos desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces yo me fui allá a Madrid, como muchísimos asturianos, estuve allí un año. Desde allí entré a trabajar en una empresa de consultoría
informática bastante fuerte en Barcelona, y 5 años estuve allí en Barcelona. Después de 5 años allí me fui a Galicia, 6 años. Después de 6 años en Galicia a Bilbao, otro año, luego otra vez a Madrid, y después de 15 años pues retorné a Asturias. Presidente de la Nación. Probablemente no hay nadie que conozca mejor las regiones españolas. Sí puedo afirmar una cosa que decía el señor Aznar, no era muy demostrable, él decía que hablaba el catalán en la intimidad. Yo aprendí catalán. Yo aprendí catalán después de 5 años allí. ¿Pero porque insiste o por imposición? O bueno, una vez allí? La realidad es que cuando hablas de negocios muchas veces con los catalanes, mucha gente, un poco por cortesía, utilizar el lenguaje que ellos utilizan pues les sentaba mejor, y bueno, a mí no me importa, yo soy una persona que siempre tuve facilidad con los idiomas, yo hablo inglés, francés, el catalán, bueno, pues otro idioma más, ¿no? La gente decía, hombre, el catalán, amigos cercanos decían, hombre, el catalán es un idioma que solo se habla allí. Hombre, sí, pero dentro de lo que es mira, no me costó demasiado, es un idioma relativamente parecido a lo que es el castellano, y bueno, pues por tener cortesía con esta gente, pues yo aprendí catalán. Ahí en Cataluña precisamente fue donde yo tuve ese primer contacto con conocimiento de Ciudadanos y de Albert Rivera. Lo que pasa es que realmente, no fue en Cataluña, en realidad yo ya estaba viviendo en Galicia cuando Ciudadanos estaba, pero bueno, seguía volando a Cataluña, seguía yendo, y un día me preguntaron un poco así, de una manera informal, ¿no? Oye, ¿y tú si fueras catalán, ¿no? ¿A quién votarías? Y yo pues dije, pues mira, a mí este chaval que sale desnudo en los carteles pues me parece muy majo, ¿no? Y yo creo que tiene buenas ideas y es un tío... Bueno, me pusieron de chúpame y domine, y yo dije, ostras, pues cuando estos se ponen así, bueno, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? A partir de ahí, bueno, hay que reconocer que Ciudadanos durante todos estos años era un partido exclusivamente catalán, estaba focalizado en Cataluña. Ciudadanos, de hecho, nació... y muchas veces nos casi parece que te lo echan en cara, ¿no? Es que sois los catalanes. A ver, Ciudadanos nace de lo que es la necesidad de ocupar un espacio que dejó, bueno, porque se dejó huérfano a muchos votantes del centro izquierda en Cataluña. El PSC hizo un giro radical a lo que era el nacionalismo, y Ciudadanos surgió como un movimiento ciudadano, como un movimiento social, para ocupar ese espacio que había dejado huérfano que había dejado huérfano a mucha gente, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues Ciudadanos creció en Cataluña, empezó a tener predicamento. Yo, como espectador y conociendo lo que era Ciudadanos, bueno, pues para mí era un poco esa especie de aspiración de, si esta gente se presentara a las elecciones nacionales, yo tendría a quién votar, ¿no? Y bueno, en un momento dado surgió lo que fue el Movimiento Ciudadano, y ahí que me fui yo a Coruña a ver lo que proponía Movimiento Ciudadano. A partir de lo que fue Movimiento Ciudadano fue un poco ese ver el pulso, la pulsación de lo que era la sociedad hacia que Ciudadanos pegara esa explosión hacia la política nacional, y se instituyó Ciudadanos como agrupación en Asturias. A partir de que yo me enteré de que Ciudadanos estaba en Asturias, y yo precisamente había vuelto a casa, había retornado a la patria chica, me empecé a involucrar con ellos. Yo empecé a colaborar con Ciudadanos a partir de abril de 2014. Yo iba a dar, bueno, pues charlas, y hacía un poco, bueno, coloquios en el aspecto económico para presentar un poco las ideas de Ciudadanos en el tema económico, y sin comer un verlo me fui implicando y empecé a trabajar en lo que era el grupo de economía de Ciudadanos a partir del mes de agosto, pues visualizando un poco cuál era la situación económica tanto en el Principado como en Oviedo. Y bueno, pues no vamos a decir de una manera súbita, pero sí de manera gradual me fui involucrando más, hasta que, bueno, pues me postulé para ir al Ayuntamiento de Oviedo como número 1 a la alcaldía, y bueno, en primarias me votaron y aquí estoy. Bueno, Gonzalo, por fin podemos tener un alcalde que hable varios idiomas, no solamente que pase con el perro. Y que haya terminado la carrera. Sí. Es importante, importante. Y que haya cotizado a la seguridad social. Sí, que haya vivido, que haya pasado por la actividad privada antes de la alcaldía. Es decir, alguien que sabe lo que es el mundo. Yo, Luis, me apetece haceros una pregunta, y además es la pregunta que siempre me surge con Ciudadanos. Cuando me leo lo que propone Ciudadanos, salvo 2 o 3 matices, e insisto que son 2 o 3
un tema esencial y luego 2 o 3 matices, me identifico bastante. Yo paso por ser de derechas sin complejo. Yo me defino como liberal, según la gente lo que yo digo es de derechas, ¿no? ¿Por qué tenéis esa necesidad de decir, que yo creo que es una necesidad de marketing, corrígeme, de definirnos como centro-izquierda? Bueno, yo es que, a ver, esa definición de centro-izquierda, te voy a explicar por qué se tiene esa necesidad. España es un país en el cual nos gusta poner etiquetas. Necesitamos pisar seguros, ¿no? Pisar un terreno que conozcamos. ¿Qué ocurre? Que en España durante muchísimos años ha estado esa dicotomía izquierda y derecha, ¿no? Yo siempre he comparado lo que es esa dicotomía, vamos a llamarlo así de manera quizás eufemística pero amable. Yo lo comparo un poco con ese cuadro de Francisco de Goya que se llama Duelo a garrotazos, en el cual durante muchos años hemos visto que en España ha habido 2 facciones que se están atizando. Y de tanto atizarse y tanto gastar energías en ese aspecto, ¿quién trabaja? ¿Vale? Entonces, yo lo que digo es esto. Ciudadanos lo que propone es dejarse de discutir si somos derechas, si somos izquierdas y trabajar. Por eso te digo, el aspecto de decir, bueno, sí, somos centro-izquierda, claro, también depende a quién preguntes. Porque aquí parece que en España, si defiendes lo que es la unidad de España, eres de derechas, o algo peor. Y si defiendes mantener el estado del bienestar, eres de izquierdas, ¿no? Cuando en realidad hay un término medio en todas las cosas. Tú puedes defender perfectísimamente el estado del bienestar y aceptar lo que son las reglas del mercado. Y asimismo, considerar dentro de lo que es el sentido común, fuera de lo que son las derechas y fuera de lo que son las izquierdas, y seguro que Diego esto le va a encantar, porque ya he visto que es un liberal, tenemos que ver el razonamiento de, oye, a lo mejor hay ciertos impuestos que no son realmente justos, ¿vale? Estamos hablando de... por ejemplo, lo que es el impuesto de sucesiones, digo, desde el punto de vista del Principado, o lo que nos están atizando en el Ayuntamiento de Oviedo, concretamente con el IBI, ¿no? Entonces nosotros, claro, es lo que decía yo, vamos a ver, ¿un parado de larga duración paga IBI? Sí, lo está pagando. O sea, quiero decir que ese aspecto derechas, ese aspecto izquierdas, realmente, según quien lo quiera mirar, sí es cierto que puede haber un poco esa tendencia hacia allá, pero solo lo mostramos un poco, lo comunicamos en el sentido de explicar, bueno, de que la gente se sienta cómoda en el conocimiento de hacia dónde puede buscarnos, ¿no? Echar la mirada. Pero de todas maneras, quiero decir, tú si te consideras más tendente hacia lo que es la derecha, a ver, realmente no te preocupes, quiero decir, nosotros... No, ahí estamos. Sí, precisamente por eso lo digo, ¿no? A mí me parece que es marketing electoral, ¿no? El definirse como centro-izquierda. Personalmente me parece que es marketing electoral porque si yo luego analizo lo que te decía, si quitas a lo mejor un excesivo énfasis en temas de educación, que yo ahí es donde creo que incluso la propia izquierda se contradice, porque el modelo que defiende es nocivo para la izquierda, ¿no? Es nocivo para la teórica clase menos privilegiada. Salvo en ese tema, y evidentemente el tema del aborto, que yo soy un radical defensor de la vida, pues en todo lo demás prácticamente pensamos lo mismo, ¿no? Si quieres con algún matiz, has dicho hay impuestos que son injustos, yo te diría que todos los impuestos son por definición injustos. Unos son soportables o menos soportables en función del impuesto de sucesiones y donaciones. Eso es un escarnio a los ciudadanos. O sea, es algo vergonzoso. Hablamos el otro día de él también con Gambarte y a mí me parece tremendo. El impuesto de sucesiones es un gran engaño. O sea, a la gente le quieren hacer pensar que ese impuesto es para la duquesa de Alba. Eso es mentira. Ese impuesto a quien machaca de verdad es a la clase media y a las personas que han hecho un gran esfuerzo durante todo lo que es su vida laboral en tener un pequeño patrimonio. A partir de ahí,
y bueno, ya perdonéis que vaya al aspecto municipal, ¿no? Que es un poco el que quizás me ocupa a mí. Otro impuesto que te encuentras altamente grabado y altamente injusto, por ejemplo, es el tema del IBI. El IBI ha tenido un incremento en los últimos años, desde el año 2012, ha tenido un incremento, permitiendo la expresión, brutal. Y ha tenido ese incremento porque han incrementado las bases. Mientras que los ciudadanos han visto cómo sus pisos o el piso en el que viven disminuía el valor en el mercado, desde el gobierno se ha hecho lo que llaman el catastrazo, que ha hecho que el valor de los inmuebles dentro de lo que es su valor catastral se incremente, lo cual incrementaba la base del impuesto. Y han visto cómo su IBI se ha visto incrementado, ¿no? Entonces, ahora eso a la gente le choca, ¿no? Dice, oye, ¿cómo si el valor de mercado de mi inmueble baja, yo tengo que pagar más compensación, ¿no? Entonces, claro, la realidad, lo que hemos detectado, por ejemplo, desde Ciudadanos, es que ese es un caramelo que le han dado que le ha dado el gobierno al gobierno el gobierno central, a los ayuntamientos, con el condicionante de ir reduciendo la deuda. Luis, si tú tuvieras que decirle a la gente que está mirando las 2 o 3 principales ideas o propuestas con las que vas a ofrecer en la campaña, ¿cuáles serían? A ver, lo que es el programa, ¿vale? Nosotros, como ha explicado Paco anteriormente, nosotros preferimos no hablar de programa. Nosotros tenemos lo que es un plan estratégico. A escala en Asturias, efectivamente tenemos ese plan estratégico, y en Oviedo pues también tendremos ese plan estratégico, ¿no? Seguiremos un poco la misma vía. De todas maneras, desde el punto de vista de lo que es el programa, vamos a verlo como todo el mundo puede entender lo que es el programa. Naturalmente, claro, nosotros no podemos llegar a la alcaldía y decir, pídeme cuentas dentro de 25 años. Obviamente, nosotros, y yo te lo digo porque dentro de lo que es el mundo de la consultoría donde yo vivo, hay que ofrecer ganancias rápidas a las personas cuando te votan y cuando confían en ti. Hay que darles que se note, o sea, que se sienta que tú has entrado a gobernar, ¿vale? A partir de ahí, yo te digo, ¿qué es lo que haríamos o qué es lo que ofrecemos? Básicamente, mejorar lo que es la gestión. El Ayuntamiento de Oviedo tiene una serie de funcionarios que realizan una gestión que está bien, o sea, es la gestión de lo que es el día a día. ¿Qué falla en Oviedo? En Oviedo lo que falla es básicamente que esta gente gestiona mal. Gestiona mal, y yo cuando empecé un poco a indagar, un poco dentro de las cuentas del Ayuntamiento y dentro de lo que era la política del Ayuntamiento más de manera más profunda, yo decía, esta gente gestiona mal. Incluso tiene un aspecto de a veces gestionar fraudulentamente. Lo que no se puede consentir es que tuviéramos durante tantos años el conocimiento de que se iba a hacer un hospital, el UCA, allí, donde se hizo, que se fuera a cerrar lo que era en el Cristo, y ahora entran las prisas de saber qué hacemos con eso. No lo han pensado. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora van a hacer un parche. Y ese parche va a llevar dinero. Pues ese dinero que va a llevar ese parche, ese es el precio de la palanca. Entonces, lo que buscamos desde Ciudadanos es empezar a gestionar, como Dios manda, lo que es el ayuntamiento. Gestionar el ayuntamiento no es solo eso, ¿vale? Lo que hay que buscar también es ser una persona responsable y ser una persona razonable y no jugar con un poco con el ciudadano. Yo he recibido quejas de personas que te dicen literalmente, oye, que me han puesto una multa injusta. Yo voy a poner el caso concreto. Una persona que se ha cambiado de domicilio. Le llega una multa, pero ese domicilio se ha cambiado. En tráfico ese domicilio está actualizado. Se recurre la multa y con toda tranquilidad deniegan el recurso. Con completa y absoluta tranquilidad. ¿Qué hace el ciudadano? Pues el ciudadano se ofende, el ciudadano se cabrea, pero el ciudadano paga. Y paga porque no se quiere meter en juicio. Y el concejal de turno, no voy a decir que haya prevaricado, pero se ha comportado de manera injusta. ¿Vale? Pues eso es otro punto que queremos corregir. No podemos tener tampoco a la policía municipal en las rotondas vigilando que la gente ponga una valla intermitente. Porque eso ya casi me da también hasta vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena.
Y toda una serie de conceptos, toda una serie de temas que todo se resume en ese aspecto que te decía Diego, que es mejorar la gestión. La clave es gestionar. Bueno, no, estaba pensando si podemos cambiar quizá con la participación ineludiblemente de Luis, pero cambiar también de otros a otros asuntos. Ya que tenemos además aquí a Diego, me gustaría saber su versión, su opinión sobre esa muerte, asesinato, suicidio o lo que vaya usted a saber ha sido del fiscal argentino Alberto Nisman. Bueno, es un tema un poco largo, lo puedo resumir. Y hay que partir de la base que Argentina hace 20 años tuvo 2 atentados, uno en la Embajada de Israel, donde murieron 30 personas y hubo 240 heridos, y otro de la AMIA, que es una asociación judía. Partamos de la base que Argentina tiene la tercera comunidad judía más importante del mundo después de Israel y Estados Unidos. En el caso de la AMIA murieron 85 personas y hubo 300 heridos. La investigación avanza. En el 2006, concretamente Argentina, la justicia argentina acusa a Irán de haber estado en la trama de los atentados y ordena la captura de 7 exfuncionarios iraníes. En el 2009 se reclama la extradición de estos sospechosos que estaban en Irán. Irán se niega, y a partir del 2011 Argentina cambia de política, porque deciden que podría ser interesante comprarle a Irán petróleo y venderle trigo. Entonces, a partir de ese momento, el tema de la causa, de la AMIA, se transforma en un problema, en una incomodidad de cara a la relación con Irán. Entonces, en el 2013 se firma un acuerdo con Irán en el que Irán, digamos, evidentemente enterado de este cambio de política, en el que se dice que van a conformar una comisión de la verdad y como que va a colaborar en lo que antes no había colaborado en la investigación. Argentina, el Congreso argentino aprueba ese acuerdo, pero en el proceso de aprobación por las autoridades competentes iraníes, Irán pide a la Interpol que deje sin efecto los pedidos de captura que pesaban sobre esos funcionarios, pero como la Interpol le dice que no, Irán deja de estar interesado en el acuerdo y el acuerdo queda así. Entonces, a partir de ese momento, y a partir de acá ya es toda la argumentación del fiscal Nisman, la única forma que había de mejorar la relación con Irán era a través de cambiar la hipótesis sobre la culpabilidad del atentado de la AMIA. Es decir, como el acuerdo con Irán no se puede hacer, bueno, digamos que Irán no fue el culpable y listo. Entonces, el miércoles de la semana pasada, el miércoles 14 de enero, el fiscal presentó una denuncia, el fiscal Nisman presentó una denuncia en la cual acusa a la presidenta, al ministro de Relaciones Exteriores, a un diputado y diversos dirigentes de haber urdido este plan de quitar la responsabilidad a Irán y de inventar unas pruebas falsas para que encuentren un nuevo culpable. Entonces, concretamente lo que pide es lo que en Argentina se llama la indagatoria, ¿no? Por parte de la justicia. El lunes 19 tenía que presentarse al Congreso de los Diputados para hablar con la comisión respectiva y informar de esta denuncia, pero el domingo apareció muerto. Entonces, hay 3 hipótesis fundamentalmente. Una, la del suicidio. Que la ha descartado la presidenta, por cierto. No, pero ahora ya no. La primera reacción del gobierno fue apoyar la idea del suicidio, pero ahora, estoy hablando de las últimas 2 horas, cambiaron de idea. ¿La idea cuál es? La idea del gobierno es que al fiscal Nisman le dieron pruebas falsas, porque hay que aclarar otra cosa, por eso el tema es un poco complejo. Hace unas semanas
la cúpula del Servicio de Inteligencia de Argentina fue eliminada. Cambiaron a los responsables de la inteligencia. Entonces, la idea es que esta gente que quedó desplazada lo proveyó al fiscal de pruebas falsas y que este hombre, una vez hecha la denuncia, se da cuenta del lío en el que se ha metido con pruebas falsas y se suicida. De todas formas, para una novela todo esto. La idea del suicidio no es poco probable porque, por ejemplo, hay periodistas de gran reputación de Argentina que habían hablado con él 2 días antes o 3 días antes y Nisman les había dicho, llámeme cuando vuelva a Buenos Aires, por ejemplo. O, por ejemplo, estaba la lista de la compra que le deja a la empleada doméstica para el lunes. O había hablado con unos diputados, bueno, nos vemos el lunes. Bueno, la segunda hipótesis, que en realidad la segunda y la tercera son la hipótesis del asesinato, y se dividen en quién fue. Uno, como decía antes, el servicio de inteligencia desplazado, es decir, bueno, ahora pero esto supone un cálculo de decir, bueno, vamos a perjudicar al gobierno que nos desplazó asesinándolo al fiscal. Bueno. Y la tercera hipótesis es que alguien más o menos cercano al gobierno, malinterpretando algún comentario o de manera autónoma, haya querido congraciarse con el gobierno y haya actuado de manera independiente. Es decir, lo que descarto por completo es la sospecha de que el propio gobierno haya ordenado el asesinato del fiscal, porque Argentina está degradada en muchos aspectos, pero no a ese nivel. Digamos, una cosa es ser corrupto, otra cosa es ser asesino. Entonces yo eso lo descarto por completo. Ahora ayer mismo se supieron nuevas cosas, que el piso donde vivía este hombre tenía una tercera entrada que no se contemplaba, que es exclusivamente una entrada por la que se accede únicamente en el caso que haya que arreglar los aires acondicionados del edificio. Es un edificio muy moderno, y se encontraron ahí huellas dactilares, una pisada. Y hay otros detalles, por ejemplo, justo ese día, el día que aparece muerto, hubo un corte de electricidad de 2 minutos que estaba programado, que pudo haber dejado sin funcionamiento a las cámaras de seguridad del edificio. Entonces, como eso a lo mejor podría tener que ver. Y en definitiva, no hay nada más que eso. La verdad que lo que te digo es para escribir una novela de estas género negro, ¿no? De Graham Greene, ¿no? Bueno, sobre esto lo que queráis. Recuerda un poco, poniéndole un siempre peligroso aspecto jocoso, o si se quiere novelístico, a un evento de esa naturaleza, como es esto que cuentan de Pancho Villa, que tras una de las incursiones que hizo en Estados Unidos y teniendo a los norteamericanos ya bastante cabreados, parece ser que la corona inglesa acepta la mediación, remite a un emisario, y Pancho Villa, según me llegara un hombre armado, pues directamente lo balea, como decían en México, ¿no? Al poco llega una carta, llega un plenipotenciario, un negociador del gobierno inglés, y a este lo respetan. Entonces, venía a preguntar qué había pasado con el anterior emisario, que habían dicho que se había suicidado. Y bueno, pues cuando decía Pancho Villa, es que vienen de la corona inglesa, pero bueno, ¿qué es eso de Inglaterra? ¿No? No, es un país muy potente de Europa, y Pancho Villa, que era un analfabeto, ¿no? Era un campesino, dice, bueno, ¿y como cuánto de lejos está esa Inglaterra? Dijo, no, al otro lado del mar. Dijo, vale, no hay ningún problema, háganle un consejo de guerra y fusílenlo. Los sacan de la tumba, le hacen un consejo de guerra, lo fusilan, lo meten en un ataúd y lo mandan para Inglaterra, ¿no? Yo creo que aquí puede pasar un poco eso, ¿no? Al final, tal va a ser la intoxicación y tal es el dominio del poder que tienen los medios oficiales en Argentina, que al final va a ser muy complicado llegar al fondo de esto, ¿no? No sea una versión edulcorada que pueda contentar a todo el mundo y nos tendremos que quedar con algo así. Yo creo que los intereses en juego, como explicó Diego al principio, son demasiado sustanciosos como para que nos vayan a dejar saber de verdad qué hay detrás. Es muy inquietante el hecho de que haya sucedido esto, la muerte de este hombre. Y bueno, Diego ha dado unas pinceladas que yo desconocía, que bueno, es una información que él tiene mejor que la que podemos tener aquí, pero de todas formas son ese tipo de cosas
que te hacen pensar que los países ya no hay nada seguro, o sea, ni estamos seguros en ninguna parte. No, porque, bueno, todo lo que yo dije, por supuesto, que es información pública, no hay ninguna hipótesis ni urdida por mí, ¿no? Este hombre tenía 10 custodios, entonces la cosa por eso es complicada. Y, por ejemplo, Ricardo Darín dijo el otro día sobre el tema, dice, si un fiscal no puede estar seguro, ¿qué podemos esperar los demás? Claro. Entonces, pero bueno, veremos a ver cómo acaba. Bueno, nos quedan apenas 5 minutitos. Como sé que quieren algunos de vosotros, salvo que Luis quiera decir algo de este tema. No, tampoco tengo mucho que decir. Tan solo de manera muy brutal, que a veces la realidad supera la ficción. Sí. Bueno, decía yo que nos quedan 5 minutos y algo quería comunicarnos tanto Gonzalo como Rosa, porque Rosa, por cierto, hemos perdido esa buena costumbre de esta agenda cultural que habría que recuperar. La retomaremos. Yo quería, precisamente de tema cultural, quería decir que hoy en Gijón se inaugura una exposición en el instituto, en la sala 1 del centro del antiguo instituto, que yo creo que todo el mundo debería visitar. Es una exposición de Carlos Álvarez Cabrero, que a mí me parece uno de los artistas más importantes que tenemos en esta provincia. Es muy especial las cosas que él hace. En cuanto a pintura, a mí yo creo que es que hay que verlo. A partir del cómic él ha elaborado una serie de obras fantásticas, luego ha hecho incursiones en el cine, ha hecho cortos, ha tenido premios que no se han visto reflejados aquí, y inaugura hoy, creo que es hasta el 15 de febrero en Gijón. Recibió un premio en el 2010 en el Festival Independiente de Nueva York de Cine, y con esa misma película había querido participar en el Festival de Cine de Gijón y no, antes de irse a Nueva York, y aquí no se la admitieron. Y bueno, luego vino cargado con su premio, que creo que no tuvo demasiada repercusión. Es un artista, yo creo que completísimo, y merece muchísimo la pena verle. Es un tipo de pintura diferente, y tiene una serie de 3 cuadros que a mí me encantan, que los tituló Hazañas Bélicas, que yo creo tiene un blog que se llama García Cabrero Blog, que se puede ver su obra. Es francamente bueno y merece la pena que todo el mundo vaya a ver su exposición, y por lo menos que se vea reconocido en los años que lleva trabajando en el mundo artístico, y yo creo que no ha tenido todo el reconocimiento que debe. Y esto es en Gijón, ¿verdad? En Gijón. A partir de hoy en el antiguo instituto. Bueno, pues de cultura hablamos de deporte, ¿no? Por aquello del mens sana in corpore sano, ¿no? Primero la mente y luego ahora toca hablar un poco de cultivar el cuerpo. Y simplemente quería comentar que este fin de semana las escuelas del Oviedo Rugby Club se van a jugar un torneo a Valladolid. Digo escuelas del Real Oviedo Rugby Club porque son niños por debajo de 14 años, sub-14, sub-12, sub-10 y sub-8, ¿no? Desde alevines hasta jabatos. Se van a jugar un torneo internacional que se juega de rugby en Valladolid, que organiza el club El Salvador de Valladolid, y que este año además cuenta con el aliciente de que cada jugador donará €1 a beneficio de una mirada para Lucía. Lucía es una niña de Valladolid que tiene un problema congénito que le provoca una ceguera. Es una de esas enfermedades raras, y con ello también se va a recaudar para ello. Va a haber cerca de 1.300 niños durante todo el día jugando en los campos de Pepe el Rojo en Valladolid. Y bueno, pues es una muestra de que cuando aquí estuvo Josué Baretino, presidente del Real Oviedo Rugby, nos explicó que iban a hacer las cosas de una forma distinta. Las cosas se están haciendo de una forma distinta. La escuela del Oviedo Rugby Club funciona francamente bien, gracias a madres y a padres y al propio club. Tiene un nuevo director deportivo, que es Carlos Souto, probablemente el mejor jugador que haya habido en la historia del rugby asturiano. Internacional durante, creo que fueron 5 años seguidos, algo más, 25, 35 internacionalidades. Tiene un jugador que fue partícipe de
del intento de profesionalizar el rugby en España, un intento que fracasó porque, como todos sabemos aquí, cuando se agota el rugby, el fútbol llega al baloncesto y a partir de ahí ya no existen los deportes, ¿no? Y entonces aquí en el rugby pasa un poco como con esos artistas poco conocidos. Fuera de los medios comunes de comunicación, de los medios de masas, es muy complicado saber nada de lo que se hace. Y recordar a la gente que cuando el Oviedo Rugby juegue, que a partir de ahora va a jugar en San Lázaro, porque estamos en obras en el campo, el ayuntamiento por fin, debe ser que se acerca el periodo electoral, pero al menos hay que reconocérselo, ¿no? Va a acometer las obras que estaban comprometidas hace años y lo que queda de temporada se jugará en San Lázaro, será más accesible para los aficionados, para que cuando el Oviedo Rugby, el primer equipo, juegue en casa, se pueda ir a verlo. Y comprenden además, como ya expliqué una vez, que hay una forma de ver deporte distinta a todas las demás. Es decir, se puede ser respetuoso en la grada, se puede respetar el árbitro de los jugadores de la grada y se puede disfrutar del deporte queriendo que tu equipo gane sin necesidad de insultarse y sin necesidad de que lo que pasa en el campo, esas trampas que hay en el campo, contagien al público, porque en un campo de rugby normalmente no hay trampas, ¿no? Está en juego el físico del jugador. Por lo tanto, todos sabemos que no conviene mucho hacer trampas que pueden suponer un riesgo para la salud de nadie, ¿no? Y bueno, pues dar la noticia de que el Oviedo va a llevar 55 niños a ese torneo y bueno, esperaremos comentar la semana que viene cuáles son los resultados deportivos, que no son los importantes, lo importante es bueno, sí, en este caso es lo de menos, en este caso sí. Bueno, me da pena, hemos podido hablar de Gijón, del Congreso del Partido Popular, que en fin, creo que hay muchísimo que hablar de ese tema. Bueno, yo creo que dará tiempo todavía. Y del gran éxito que he tenido en Foro, y permíteme el rasgo de humor, en un rasgo de previsión, como 10 años después de estar hablando del plan de las vías, van a hacer uno nuevo. Bien, igual nuestros nietos ven que se hace un trazado subterráneo en Gijón en el tren. En ese sentido, como puedes ver, también en Gijón hay problemas de gestión. En todas partes cuecen habas, eso es evidente, ¿no? No. Hombre, la noticia curiosa es la que he publicado La España, que la Universidad de Oviedo tiene 200 profesores que ganan menos de 800 euros y hay uno que dice que vende camisetas y zapatillas en el descanso para... Pero tienen que ser profesores de tiempo parcial. Sí, claro, seguramente. Claro. ¿Y cuántas horas? Claro, también. ¿Cuántas horas trabajan? Porque son 4 horas por semana. Recuerda Monedero, ¿no? Claro, en Málaga, que ganaba bastante por ir menos. Era Rejón. ¿No? Era Rejón. Rejón, sí, es verdad. Monedero es el traidor, ¿no? El que cobra de una potencia extranjera o de alguna potencia extranjera. El titular, claro, te deja un poco perplejo, pero luego hay que ver el contenido. Efectivamente, tiene razón Diego. Igual a lo mejor es un contrato a tiempo parcial y dan clase 4 horas a la semana y está bien pagado incluso. Claro, yo no me puedo creer que un profesor que esté dando clase en la universidad jornada completa gane 800 euros. No me lo creo. Y que tenga que meter camisetas y zapatillas. No me lo creo de ninguna de las maneras, vamos. ¿Pero se las vende a los alumnos? No sé. Bueno, pero, a ver, yo creo que ahí estáis siendo un poco carcas. Es decir, el comentario es que vende camisetas y zapatillas. Si fuese abogado, economista o médico, además de profesor, a nadie le extrañaría. Y vender camisetas y zapatillas es tan decente, tan honorable y probablemente mucho más sustancioso económicamente que cualquier otra profesión. Claro, depende. Igual es profesor de educación física. Magisterio. Bueno, señores, un placer haber recibido hoy a Luis Pacho entre nosotros. Le extendemos la invitación para cuando quiera estar por aquí de nuevo. Bueno, yo ya sabéis, aquí estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Igualmente.